En la siguiente presentación hablaremos sobre las ciencias sociales y su objeto de estudio. También hablaremos de pensadores como Marx, eh, sobre sus ideas de materialismo histórico y la economía marxista. También hablaremos sobre Wittgenstein y su filosofía de dos etapas. Y por último, sobre el discurso postmoderno. Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas académicas que buscan comprender, explicar y descubrir cómo funciona la sociedad y las relaciones humanas desde una perspectiva científica. En general, las ciencias sociales buscan entender la complejidad de la sociedad y cómo ésta está conformada por diversas estructuras y dimensiones como la cultura, la política, la economía, la religión, la familia, la educación, la tecnología, entre otras. Para lograr su objetivo de comprender la sociedad, las ciencias sociales utilizan diversos métodos y técnicas de investigación, como la observación, la encuesta, la entrevista, el análisis de datos estadísticos, la revisión de documentos, entre otros. En su búsqueda de desarrollar teorías y modelos sobre el comportamiento humano, a través del tiempo han surgido grandes pensadores, cuyos aportes han sido de suma importancia. Tal es el caso de Marx. Karl Marx fue un filósofo, historiador, economista que gracias a él se pudo desarrollar lo que se conoce como marxismo, una perspectiva teórica, un método de análisis o también se puede decir que es una corriente de pensamiento sobre política y economía en una sociedad. Los principios del análisis marxista han sido sistematizados en el llamado materialismo histórico y la economía marxista. El materialismo histórico sostiene que todas las sociedades avanzan a través de la lógica y la lucha de clases. Por esto, Marx destaca la transición del feudalismo al capitalismo, en donde los intereses económicos de la aristocracia entraron en conflicto con los de la clase media industrial, los cuales culminaron en revoluciones liberales con la cancelación de la propiedad feudal y la instauración de la propiedad burguesa. Marx creía que era inevitable el socialismo y el comunismo, así que luchó activamente por la aplicación del socialismo, argumentando que las personas desfavorecidas debían realizar una acción revolucionaria organizada para derrocar el capitalismo y lograr un cambio socioeconómico. Marx también vio una nueva comprensión en la biología provocada por el origen de las especies de Charles Darwin como esencial para el socialismo y la lucha de clases. La polémica de Marx con pensadores a menudo se produjo a través de crítica y por lo tanto se ha llamado el primer gran usuario del método crítico en las ciencias sociales. Otro filósofo con la mayor influencia del siglo XX fue Ludwig Wittgenstein, austriaco nacido en 1889. A lo largo de toda su vida, Wittgenstein se dedicó a analizar el lenguaje desde diferentes perspectivas y en dos de sus obras más importantes, el Tractus e Investigaciones. Ambas son claves para entender a Wittgenstein, pues son las que más marcaron los dos periodos de su pensamiento y su propia autocrítica. El lenguaje en el tractus lógico se aborda desde el positivismo lógico, es decir, nos intenta explicar cómo funciona la lógica sobre lo que se desarrolla nuestro lenguaje y nuestro mundo, ambos estrechamente vinculados. De ahí que nos diga que los límites de mi lenguaje son límites de mi mundo. Eso es igual a lo que puedo expresar existe y lo que no puedo expresar no existe. Así, cuanto más rico es mi vocabulario, mi mundo es más amplio y cuanto más pobre es mi vocabulario, mi mundo es más limitado. La posmodernidad es un movimiento cultural que prioriza el individualismo, el culto a las formas y a la idea del presente ante un futuro desalentador, oponiéndose al racionalismo y a los ideales del modernismo que apostaban al progreso para alcanzar una mejor vida, caracterizándose por representar los siguientes puntos de vista: la actitud individualista y desinteresada respecto a lo social, el rechazo al cumplimiento de las normas tradicionales, la aseveración de que no existe una única verdad, sino de que existen diversos modos del saber, en oposición al modernismo. La posmodernidad defiende la diversidad y la posibilidad de que todos los individuos piensen de diferente manera, la existencia del caos y del conflicto como un estado viable, la aceptación de que no existen verdades absolutas con blancos y negros, sino con cientos de grises o matices. Como conclusiones, podemos decir que el pensamiento de Marx nos dice que todo lo que existe es material. Y para Wittgenstein,
el lenguaje es un mecanismo por el cual se comunica la realidad del ser humano. Por último, el discurso postmoderno ha sido una corriente importante que ha contribuido a cambiar la forma de la realidad.